Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Jimena Martínez Ibáñez de tu escuela en línea Lino Fino, un lugar, un espacio para conocer la palabra del Señor, conocernos a nosotros internamente y dejar que su palabra nos transforme para hacer una iglesia de vestidos limpios y resplandecientes. Eso es Lino Fino. Y hoy continuamos con nuestro tema acerca de verdad es igual a libertad. Hemos estado mirando cantidad de enseñanzas bíblicas de manera práctica y que nos hacen una reflexión interna. Pero hoy vamos a mirar el cierre de esa parte de por qué Jesucristo es tan interesado de que nosotros conozcamos la verdad, de por qué nosotros tenemos que conocer la Biblia. Y de eso se trata. Se trata, como el título de esta enseñanza está ahí en donde tú lo estás encontrando, y es la formación de tu carácter en Cristo Jesús es caminar en verdadera libertad. Es la entrega total, es la consagración, es lo que realmente muestra que Él vive en nosotros. Hemos dicho desde hace varias semanas y todo el tiempo de estas enseñanzas que no creemos en que una persona vaya a hacer la transformación de su vida simplemente por ir a la iglesia o porque alguien viene y le impone manos. Creemos en la activación de una voluntad tuya con una decisión, en una determinación que te lleve a ser transformado a través de tu estudio personal, intencional de la palabra de Dios. Eso es verdad igual a libertad. Conocer la palabra de manera práctica. Y eso es la tristeza, vaya, que muchos creyentes ya no leen la Biblia. Muchos creyentes ya no se enteran por sí mismos de cuáles son sus promesas, cuáles son sus sí y no del Señor y el cómo llegar a ser verdaderamente libres. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que todas estas enseñanzas que hemos venido trayendo hayan dado a ti conocimiento más general, pero, perdón, no tanto general, más particular aplicado a tu vida para que seas transformados por lo que la palabra del Señor dice y específicamente por lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5 al 7, esos capítulos que le llaman el Sermón del Monte. Y definitivamente es lo que necesitamos. Necesitamos un carácter formado en los principios del reino de los cielos y enseñado a través de la escuela de Jesucristo. Él fue el que nos lo dejó. Esto es lo que enseñó él muy claramente al comienzo de su ministerio público, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Así que si estás atrasado, si es la primera vez que entras a este canal, te recomiendo que vayas a YouTube, al playlist, donde está todo lo de verdad igual a libertad y busquen las palabras del Señor, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, donde enseñamos acerca de la palabra que dice Dios para tú internamente, tú como las relaciones externas hacia afuera, tú en tus finanzas y tú en tu vida espiritual. Así que ponte al día. Ahí, por favor, en YouTube puedes ponerle pausa cuando veas este video y ese es un QR code que te va a llevar directamente a la página de YouTube. Todavía no tenemos el nombre seleccionado, estamos lentos en pedir que se suscriban, así que de una vez aprovecho y te pido suscríbete para que el nombre esté separado y puedas entrar directamente a la página de YouTube Lino Fino. Necesitamos, creo que 50 más suscriptores. Así que ayúdame con eso. Ahora también quiero anunciarte, antes de entrar al tema, que ahora nos vamos a despedir por un poco de tiempo mientras las fiestas pasan y todas las actividades de fin de año de Keila Radio. Pero regresamos en enero mediante Dios. De todas maneras, la página de YouTube va a estar vigente, activa y vamos a poner lives cada viernes, tanto en YouTube como en Facebook. Así que te pido, por favor, no dejes de conectarte y pasa la voz. Estas enseñanzas no son tan religiosas, son de vida práctica, donde tomamos la palabra y la aplicamos a nuestra vida diaria. Entonces, por favor, comparte, envíalas a tus hermanos, a tu familia, a conocidos y deja que la palabra de Dios haga la obra en aquellas personas, así como lo hacen en ti. Ahora sí vamos a empezar entonces, y lo que estamos queriendo decir en esto es el amarre del cómo precisamente todas esas enseñanzas que vimos en Mateo 5, 6 y 7 se van a aplicar, y se van a aplicar a través de que nosotros determinemos el querer obedecer la palabra. Dios nos dio un poder, y ese poder es el dominio, es el poder tomar decisiones, la libertad de decir sí o no. Eso es lo que nos hace como el Señor. Esa es la parte de deidad que Dios cuando sopló en nosotros a través de ese momento cuando formó a Adán y Eva y formó a Adán y sopló en el aliento de vida,
puso en el hombre no solo la inteligencia, sino esa posibilidad de tomar control y decir sí o no. Bueno, ese poder que tú y yo tenemos de decisión es también el poder que nos va a hacer caminar rectamente delante del Señor. El poder formar el carácter de Cristo necesita una decisión tuya. Hay una acción voluntaria y hay una acción divina que viene del cielo a través de tu decisión. Como decía Mateo 5:48, que nosotros estamos en ese deseo y es sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo mismo nos lo está diciendo. Claro que en la connotación de esto habla acerca del perdón, acerca de dejar estar unidos entre hermanos. Entonces, ¿por qué tengo yo que ser como Jesús? ¿Por qué hay un llamado a eso? Y no hay una cita más revelatoria que nos lo aclare, aunque te voy a decir realmente, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia describe al hombre en su vida espiritual para que él pueda ser transformado. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice una verdad que tú deberías de conocer y aplicarla a tu vida como una meta, como el conocimiento que te da para poder tomar las mejores decisiones. Y dice Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí, caminar en libertad es ser como Jesús, formar nuestro carácter al carácter de Cristo, es lo que nos va a distinguir como personas verdaderamente libres. Entonces, la razón para poderlo hacer, ¿cuál es? Es simplemente eso, es que ese es nuestro destino. Haz de cuenta que da tal palo, tal astilla, dicen en el mundo. Bueno, pues yo te digo, pertenecemos a Dios, venimos de Dios, entonces nos pareceremos a Él. Claro que sí. Ese es el deseo del Señor, que saquemos a través de su palabra, del Espíritu Santo y de la obra divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saquemos dentro de nosotros lo que es el diseño original. Y el diseño original es ser como Jesús. Además, él no nos la hace difícil. Él nos tiene hecho ya las cosas. Es que cuando leemos la palabra tenemos que leerla tal y como dice. Y él dice, somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, ¿las tengo que inventar yo? No, las buenas obras ya están prehechas. Entonces, si ese es mi origen y mi destino, esa es la razón del por qué yo tengo que ser consciente e intencional en formar el carácter de Cristo en mí. Ahora, ¿por qué formar? Porque has sido deformado. Tu historia sin Cristo, desde el momento en que naciste en la vida física, aquí a la tierra, hasta el momento en que conoces a Jesucristo o en lo que hayas sido contaminado, porque hay personas que nacieron en el evangelio, pero en la vida nos contaminamos o se contaminan. Eso deforma y pone una falsa, una persona impostora, una actitud que no tiene que ver con Jesús. A eso le llamamos pecado, a eso le llamamos malos hábitos, a eso le llamamos malas actitudes o defectos de carácter. Pero en Cristo tenemos un goal, tenemos una meta clara, tenemos hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a llegar ahí. Entonces, si tú ya sabes, lo estoy puntualizando, si tú ya sabes que Jesucristo, que es tu Señor, también es la meta hacia la cual tú te vas a ir acercando en carácter, en actitudes y acciones, entonces el conocer sus actitudes, sus acciones, sus palabras van a hacer que se incorporen a ti. Ahora, no va a ser a través de solamente tu voluntad. Quiero que descanses en esto. Tu voluntad es tu decisión. El poder de decisión que tienes es lo que le va a permitir a que el Señor Jesucristo venga a incorpore en ti la palabra de sabiduría a través de leerla en la Biblia, pero va a ser el Espíritu Santo, el poder, el ayudador, el consolador, el que nos guía a la verdad, el que va a ejecutar la obra en ti. ¿Pero qué obra? Entonces quiero que repases ahí en Mateo 5 las verdades del Señor acerca de tu vida íntima, personal, las verdades del Señor que quiere que cumplamos acerca de nuestra manera de vivir y actuar hacia los demás, relacional, todo lo que tiene que ver con las finanzas y todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Eso es lo que enseñamos y está escrito en estos capítulos de Mateo.
Esas verdades nos van a llevar a alcanzar, como dice el segunda de Pedro, que esta cita quiero que la vamos a poner en la pantalla y quiero que nos la aprendamos. Y quiero que por favor tú aprendas esa verdad tan tremenda que dijo el apóstol Pedro y la leas en diferentes versiones. Y vamos a leer en segunda de Pedro 1, versículos del 3 al 4, y dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Mi amado, aquí podríamos quedarnos una hora. Podríamos hacer todo un discipulado y un curso con solo esta cita. En otras palabras, el Señor, a través de la revelación que le dio al apóstol Pedro cuando lo escribió, ahí en su segunda carta, le está diciendo que nosotros podemos accesar el carácter divino. Carácter divino es el de Jesús, el que está descrito en Mateo, en la Sermón del Monte. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Por él mismo. Así que si tú crees en Jesucristo, tú tienes todas las cosas para alcanzar el propósito, porque la pregunta va a ser, ¿y tú dónde lo han dicho? No, solamente Jesucristo es el santo. No, eso es muy difícil, ninguno como él. Claro, el único perfecto y el único que nunca falló ni pecó es él, y no lo va a hacer. Pero él nos ha dejado un camino y nos ha dejado una palabra por la cual, si nosotros la creemos y por cuanto la creemos que es fe, también la accionamos por decisión, esa palabra se va a ejecutar en ti de manera sobrenatural. Y es eso, como dice a él, por su divino poder, número uno, él nos va a llevar a una vida de rectitud. Ahora, por su mismo poder y su gloria, él también nos ha dado unas promesas, cuyas promesas van a ser que nosotros participemos de su naturaleza divina. En ti y en mí hay una expectativa, hay un llamado. ¿Cuál llamado? El llamado de vivir en una naturaleza divina. La naturaleza divina del hombre por Dios en él, porque el Espíritu Santo vive, habita en él. Es la naturaleza que le dice no al odio, no a la ira, no a las malas palabras, no a tener rencor, no a dejarse guiar por el pecado cuando los ojos ven algo que le gusta, como un buen cuerpo o una codicia de algo que tú no tienes pero anhelarías. Es la naturaleza divina la que permite que una persona le tenga paciencia a alguien necio. Es la naturaleza divina la que hace que nosotros tengamos dominio propio para levantarnos una hora más adelante y orar, leer la Biblia, meditar en ella y dejar que esa Biblia sea una Biblia andante, o sea, yo en acción con todo lo que Dios me enseña. Aquí con esto, sí, lamentablemente lo voy a decir para los que tienen excusas, se acaban las excusas, hermano. Aquí se acaban las excusas. No, yo no entiendo la Biblia. O no, es que yo no tengo tiempo. O no, es que yo soy así, nunca voy a cambiar. Pues entonces, a usted está haciendo la palabra mentirosa. Porque él ahí en segunda de Pedro le dijo exactamente que tú y yo podemos alcanzar la naturaleza divina por medio de las promesas. Entonces, por eso vamos a poner allí, cuando nacemos de nuevo, llegamos a tener en nosotros la misma vida y naturaleza de Dios. Escúchalo bien. Si tú conociste a Jesús, si has confesado al Señor Jesucristo de boca y de corazón, tú tienes la misma vida y naturaleza de Dios, una vida llena de vigor y posibilidades. Por lo tanto, potencialmente, ojo, potencialmente tienes todo el potencial. ¿Para qué? Para tener todo lo que necesitamos para que se vaya desarrollando y formando en nosotros su mismo carácter. Oh my God. Esto es maravilloso, mi hermano. Esto es divino. ¿Por qué es divino? Porque resulta que Dios te está diciendo, yo no te voy a dar a ti una carga mayor de la que puedas llevar. Yo no te voy a pedir a ti algo que yo no haya hecho primero, Efesios 2:10. Yo ya lo hice, yo ya te di. Ahora tú ven, él te está haciendo una invitación, ven y entra. ¿Entra a qué? A un deseo por una decisión, con una determinación y con un empeño consistente y disciplinado de conocer a Jesús, de conocer sus promesas,
de decirle al Señor, Señor, que tu obra se haga en mí, que tu palabra que está escrita aquí en la Biblia se dibuje en mi carácter y quita de mí aquellas cosas que en mi infancia, aquellas maldiciones que aún sin ni siquiera yo haber nacido se ejecutaron sobre de mí. Y lo que en mi infancia fue enseñado o lo que en el camino yo me pegué por mis malos hábitos o por el pecado que cometí. En otras palabras, hermano, esto se llama verdad igual a libertad. La verdad de Dios escrita en la palabra y dicha por la boca del Señor Jesucristo hoy te está diciendo, conságrate, decídete y haz que tú seas como yo. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Con fallas, con problemas, por eso siempre voy a decir, con esa letra chiquita que dice, a pesar de las circunstancias, vamos a poder ser santos como Él es santo. Vamos a poder ser gozosos a pesar de las circunstancias en el Espíritu Santo. Vamos a poder tener paz a pesar de las circunstancias en el Espíritu Santo. Y obviamente es porque ya hemos vivido de manera recta y digna delante del Señor por causa del Espíritu Santo que va a empezar a orar en ti si hoy tú tomas una decisión. Ya te decidiste por Jesús, entonces hoy toma la decisión de decirle a Jesucristo, quiero, deseo, anhelo y te doy permiso a que formes tu carácter en mí, porque quiero caminar en libertad. Ese es el fin. Ese es la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Él nos ha dado tremendas promesas. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Filipenses 2:13, Dios es aquel que en vosotros produce el querer como el hacer. Así que si no quieres, si te da miedo, si dices que es imposible, empieza con una oración utilizando la promesa de Filipenses 2:13. Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Quieres que yo sea como tú? ¿Quieres que se me acaben las ganas de fornicar, las ganas de chismear? ¿Quieres que en mí haya felicidad y ya no tenga amargura y odie el clima frío así como el caliente? ¿Quieres? Entonces, ponle a Dios que Él haga esto. Yo no puedo, pero Él puede poner en ti el querer como el hacer. Él puede poner en ti la decisión y la determinación y el empeño para que Él también te ayude a hacer. Por eso dice Juan 14:13, una promesa que viene amarrada al hacer su voluntad, no para conseguir el carro del año o el novio con los six packs que quieres. Esta promesa está tremenda porque está amarrada en hacer su voluntad y su voluntad es que caminemos como Él es. Y dice Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Así que mi amado, ¿cuánto tiempo tienes batallando con cosas? Dile al Señor, hoy me llegó el tiempo. Hoy voy a tomar una decisión. Ya creí en ti, ahora quiero decirte que quiero ser como tú. Quiero caminar como tú. Quiero ser transformado. Y yo te aseguro que el cielo va a escuchar y del cielo va a llegar ayuda. Ayuda espiritual, hasta ángeles van a venir alrededor tuyo para protegerte y quitar afuera obras de maldad, envidias, palabras. Va a venir en la ayuda inmediata que Dios ha estado esperando que tú pidas. Ahora, aprendamos también entonces cosas básicas y es que tenemos que hacer nuevos hábitos. Esto tiene que ver con decisiones, ¿right? Estamos hablando que formar el carácter en Cristo es nuestra verdadera libertad, entonces tiene que ver con una decisión. Tú no estás atado como el endemoniado gadareno, que no tenía voluntad. Estamos hablando de las personas que tienen influencias que hacen que su vida no viva en gozo, no haya paz y no vivan en rectitud ni agraden a Dios del todo y se llamen cristianos. Tal vez tú estás aquí escuchando esta enseñanza. Bueno, pero amas al Señor. ¿Quieres ser transformado? Entonces, he aquí una clave. Y la clave número 1 después de la decisión es el hacer nuevos hábitos. Sí, Señor, esas decisiones que tú vas a tomar buenas también van a crear en ti una determinación para hacer cambios. Y me gusta lo que encontré por ahí y dice, este dicho, dice, siembra un pensamiento, en este caso sería la palabra de Dios, y cosecharás un acto. Número 2, siembra un acto y vas a dar, entonces con ese acto sería tu primer paso y cosecharás un hábito. Siembra un hábito. Eso quiere decir que actuarás o vivirás en las disciplinas de la vida espiritual y entonces cosecharás carácter. Ahora, siembra carácter y ahora sí, recibirás una lluvia de bendiciones. Cosecharás tu destino. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:19?
En el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio y los propósitos del mal. Mas ahora, entréguense. Escucha bien, entrégate a ustedes mismos al servicio de rectitud con el propósito de ser verdaderamente buenos. Entonces, estamos hablando que la palabra corrobora todo eso. Yo te podría traer aquí todas las citas, pero te estoy dando las más concretas. Y es la ejecución sobrenatural de Dios gracias a tu voluntad. Es Dios quiere hacerlo, pero está esperando que tú también lo decidas. Por eso es verdad igual a libertad. Tu verdad de que te diste cuenta que tu vida no está tan pura, que tú no caminas en tanta rectitud. Tu verdad que aceptas, como miramos en Sanidad del Alma desde febrero en Radio Keila Radio, que hay en ti rechazo, orfandad. Y esa verdad tuya, tal vez dolorosa y tal vez te causa vergüenza o culpa, también va a llevarte, si continúas con el proceso, a que busques la verdad de Dios respecto a la libertad y la sanidad que Dios te da. Y esas dos verdades, más obviamente la verdad poderosa de Dios con la ejecución del Espíritu Santo, hará esa transformación. Así que en vicios y en las malas te va a tomar tu vida para que le sirvas en rectitud y ser verdaderamente buenos. Entonces aprendamos ahora que hay algunas cosas de que despojarse. Según Colosenses 3:8, en adelante vamos a leer primeramente del 8 al 10 y dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos a encontrar una gramática que es activa hacia ti. No es Dios te va a vestir o algún día lo harás. Él está dando una orden. Vístanse, eliminen, pónganse. Quiere decir que el Dios está confirmando que hay una acción que tú tienes que tomar. Y es lo que ahora a través de este medio, en el nombre de Jesús, para los hijos de Dios, para esa iglesia que quiere Dios recoger y tenerla preparada en lino fino, en vestiduras de lino fino resplandeciente, tiene que escuchar. Mira, es tan triste ver tanta gente que ama a Dios sinceramente, pero está atada a vicios, a malos hábitos, a un carácter horrible, de gritería, de enojo, de juicio, de amargura, y solamente necesitan poner en práctica estas verdades. Eso no es ser religioso, al contrario, eso es vivir en una relación. Eso no es ser aburrido de leer la Biblia, eso es tomar la medicina que va a salvar tu vida y que va a darle gozo y vida y plenitud verdadera. Entonces, dice también que hay unas cosas de que revertirse, o sea, así como te quitas lo malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, también tienes que revestirte. Vamos a mirar entonces el capítulo 3 de Colosenses otra vez, pero ahora los versículos 12 al 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Escuchen, hermanos, tenemos que ser compasivos, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Características que hoy en día en la iglesia a veces entre hermanos hace falta, mis hermanos preciosos. Jesucristo le duele a su iglesia por esto. Sigamos. Dicen, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y en el 14 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y Dios dice en 1 Juan 4:12, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amado hijo de Dios, hermano mío, que amamos al Señor. Si nosotros no vivimos de esta manera, si nosotros no somos diligentes en poner en práctica de manera sincera e intencional lo que el Señor nos pide, estamos faltando.
Y ahí es cuando las heridas del pasado, un carácter malsano, tergiversado por todo lo que ha pasado tu vida, como he dicho siempre, rechazo, abandono, frustración, fracaso, burla, lo que sea, bullying, va a hacer que haya una sombra de un carácter que no es el que Cristo quiere en ti. Y quiere a Cristo, dice él, que él quiere que nosotros seamos luces, luminares, como luminares en esta tierra que está perdida y necesita ver esperanza. Cuando tú hagas esto, cuando tú empieces a amar de verdad y por tanto tengas compasión, bondad, paciencia, gentileza, amabilidad y humildad, la gente a tu alrededor, de tu trabajo, de la tienda, donde quiera que tú te muevas, van a preguntar por qué. Y vamos a descubrir qué es la vida de Cristo en ti. Yo creo que esta es la mayor expectativa que todos podemos tener en nuestro corazón. Por eso, 2 Corintios 3:18, y con esto me quiero despedir, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mi hermano amado, mira el rostro del Señor y a Él lo vas a ver reflejado en la palabra. Deja que la gloria del Señor te transforme y te haga parecido a Él a través de quitarte el velo. El velo es lo que hemos venido quitando aquí en Lino Fino. Lino Fino es un ministerio que trae una confrontación y tal vez algunos han quitado cuando ha sido muy duro, pero yo te pido comparte, porque si en ti hay hipocresía, si en ti todavía hay envidia, si tú todavía pones fachadas para mostrarte muy santa en tu iglesia, muy santo, una corbata o una falda larga, pero tienes el corazón amargado, juzgas a tu hermano, no eres generoso, sino egoísta. Cuando dentro de tu mente hay pecados de pensamientos lujuriosos o de codicia y avaricia, hermano, tú no estás andando en libertad. Y Dios quiere que andes en libertad. Y andar en libertad, mi amado hermano, hermana, es ser como Jesús. Eso fue lo que el Señor vino a dar, a hacer por nosotros. En Isaías 61, en Lucas 4:18, es el ministerio completo de Jesucristo. Vino a predicar las buenas nuevas de salvación, a sanar corazones quebrantados y a proclamar libertad. Así que yo te digo, mi amado, ¿quieres ser libre para mostrar la gloria de Dios en ti? Y que entonces esa gloria alcance a tus familiares cercanos, más amados, y luego haga contigo ministerio y cosas grandes. Deja que Dios te transforme. Deja que su palabra penetre en ti, haciendo que tu carácter sea como el de Él. Un día a la vez, una hora a la vez, una acción a la vez. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Él, del mismo Dios que resucitó a Jesucristo, que mora en ti, lo vamos a lograr. Un día a la vez, una hora a la vez. Yo te lo aseguro, lo vivimos. Claro que fallamos, pero nos arrepentimos y seguimos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima en YouTube y hasta enero en Keila Radio. Dios te bendiga. Bye, bye.